Hola Leonardo, Hola Luis, ¿cómo estás? bien y tú, ya estamos acá en el 2021, pues Leonardo, y vamos a hacer la primera alerta normativa NIF y FRS de este 2021 y pretendemos obviamente seguir en este año dándole esta iniciativa a nuestra comunidad profesional. Oye, felicidades, feliz año 2021 por Luis. Bueno, felicidades a ti también y a todos los que nos ven y tienen de alguna forma la intención de participar en esta actividad. Un tema que habíamos conversado que no ha sido muy tratado, de alguna forma tiene mucha relevancia en términos de la estructura de la normativa internacional, es el marco conceptual. Y el marco conceptual, como tú muy bien lo sabes, Leonardo, porque tú eres experto en el marco conceptual, yo me acuerdo siempre de tus clases cuando decías que el marco conceptual lo leíste por allá por el mes de abril, con una lluvia, ¿te acuerdas que hacías siempre ese relato? Ah, siempre me acuerdo. Eh, Año 1989, cuando Cuando salió por comenzó a primera regir vez, el... cuando salió por primera vez el marco conceptual. Claro, exacto, sí, yo me Bueno, acuerdo. Y había yo era truenos. un niño muy chico en esa época, Leonardo, así que no lo recuerdo. Pero bueno, No haré eh, comentarios. sí, el marco conceptual, como estamos comentando, el primero nace en 1989, aun cuando la norma internacional viene del año 1975, probablemente tal, y el organismo se creó en el 1973. Entonces, hay un tiempo normativo donde no tiene un marco conceptual la norma internacional, desde el 75 hasta el 89. Y lo que hace el marco conceptual, cuando lo emiten, de alguna forma, es tomar de base el marco conceptual que tiene Estados Unidos y otros más que están en Inglaterra, Canadá, etcétera, tomarlos más o menos de base. Lo que permite el marco conceptual es darle una coherencia a la norma. Por eso que es tan importante el marco conceptual, porque de alguna forma es de donde salen los sustentos teóricos para elaborar la normativa. Recordemos que el marco conceptual está desde el enfoque de generar normativas bajo la lógica de la deducción y no de la inducción como estaban los boletines técnicos chilenos, por ejemplo, que era ver la práctica contable y después regular. En ese sentido, Leonardo, en el 2010 se actualizó el marco conceptual y ahora último, en el 2018, existe la gran reforma del marco conceptual, porque la de 2010 fue una reforma más leve, por decirlo así. Me gustaría que conversáramos sobre algunos temas de interés en términos de lo nuevo que tiene este marco conceptual que entró en vigencia el año pasado, en el 2020, y que muchos tal vez ni siquiera saben que está ahí el marco conceptual nuevo. Como no es una norma, no le dan mucha importancia, pero yo creo que tú tienes varios temas que sí son relevantes de comentar. ¿Cuáles crees tú que son algunos temas relevantes en este nuevo marco conceptual? Caramba, Luis, estás comenzando el año con un tema densísimo, ¿no? Muy cierto todo lo que tú dices. De hecho, el marco conceptual es tan relevante que, por ejemplo, por allá por el año 2015, en una disputa que hubo entre en ese entonces, Superintendencia de Valores y Seguros y Metrogas, Mm. se provocó una discusión acerca de si los pipelines, las cañerías que estaban instaladas dentro de los domicilios de las personas eran activos o eran gastos para Metrogas. Una cuestión que perdió Metrogas y ganó la Bueno, Superintendencia de Valores y Seguros, ahora CMF. Metrogas lo tenía como activo y la Metrogas lo tenía como superintendencia activo. decía que eso no Exactamente. cumplía la definición de activo. Y ahí volvemos a lo importante del marco conceptual. No hay que menospreciar esa importancia. Recuerda tú que también en el año 2018, cuando se emitió el nuevo marco conceptual, que empieza a aplicarse desde el año 2020, el año pasado, hubo alguna entidad allí que utilizó las nuevas definiciones de activo para poder activar conceptos que anteriormente estaban siendo tratados como gastos. Bueno, Entonces, un ejemplo de eso fue el Banco Chile, si mal no recuerdo, con el tema del pago, déjame recordar que era el pago de término de conflicto de el tema de con los sindicatos. los famosos bonos por término de conflicto que ¿Correcto? finalmente las Big Four terminaron respetando la decisión del banco ese y también el regulador también nada dijo. Entonces, bueno, quien calla otorga, entonces se entiende que se ha aceptado aquello, algo difuso. Pero bueno, esa es la importancia que tiene. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el marco conceptual? El marco conceptual en la versión del año 2010, que fue la primera corrección que se hizo al inicial del año 89, tenía tres capítulos, el 1, el 3 y el 4, que parece a las líneas del metro que se saltaban, ¿no? Números. Eh,
en el año 2018, específicamente en el mes de marzo del 2018, se emitió el último y definitivo, al parecer, marco conceptual, que tiene 8 capítulos y presenta diversas novedades. Primero, hay conceptos nuevos. Los conceptos nuevos son la medición, un capítulo completo dedicado a la medición, conceptos de presentación y revelación, ahí donde está el famoso tema que tú ya me habías mencionado anteriormente, Luis, respecto de los estados financieros. Hay distintos tipos de estados financieros. Tenemos estados financieros consolidados, tenemos estados financieros separados, tenemos estados financieros combinados. No consolidados e El marco individuales. conceptual introcepto. Exactamente. Financieros no consolidados, además de los individuales. Interesante eso para discutirlo en, Pero en eso, algún podríamos curso. hacer uno de estos videos de alerta con respecto a estos nuevos formatos de estados financieros que la normativa sube y que aquí en Chile no son habitual de ver en ese sentido. Y sabe que es bueno dar ciertos consejos respecto de la forma en que se puede preparar por parte de una empresa una política contable en base a las definiciones para apoyar sí, la política adoptada por una empresa. ¿Mm? El otro concepto nuevo es la baja en cuenta, porque ahora se precisa mucho más, se establece una guía clara en el marco conceptual del 2020 acerca Eso es de como el la baja en cuenta. desreconocimiento, hablar de eso. Claro, efectivamente en inglés se conoce como de Claro, derecognition, el desreconocimiento o la baja en cuenta de los activos y pasivos. Esas son las novedades. Hay también actualizaciones o mejoras, que le llamo yo. Estas por mejoras ejemplo, vienen por el... ¿Sí? las definiciones de activo y pasivo. Exactamente. Y hay una mejora porque el activo, que en la anterior versión se definía como un recurso controlado por la organización producto de eventos anteriores a propósito del cual la empresa espera desprenderse de futuro beneficio económico, ahora se resumió bastante y se define el activo como un recurso económico controlado por la empresa producto de eventos anteriores. Y punto. Y el concepto de recurso económico se define de forma separada. Sí. Y finalmente hay clarificaciones, se clarifican los conceptos de prudencia. Recordemos que la prudencia no estaba incorporada explícitamente en el marco conceptual versión 2010, pero ahora sí se incorpora, pero se incorpora bajo el paraguas de uno de los dos criterios o características cualitativas fundamentales de los estados financieros, que es el de Presentación fiel. representación fiel, exactamente. Porque la representación fiel descansa sobre 3 conceptos a su vez. Uno de ellos es la neutralidad. Y nos dice que la neutralidad se apoya en la prudencia, o la prudencia en la neutralidad. Están de alguna manera complementadas. De manera que no se puede sobreestimar ni subestimar, por ejemplo, los valores de un activo, de un pasivo, de un ingreso, de un gasto. El otro Pero eso criterio queda muy, eso Leonardo, eso queda muy en ese sentido al alcance del juicio profesional, porque de alguna forma la normativa lo que hace es presentarlo muy cualitativamente, por lo tanto eso se baja en términos del juicio profesional y quedará, como tú lo planteaste antes, en una política contable, ahí más claramente definido. Pero un criterio profesional que en este año en particular, donde se recoge toda la carga de incertidumbre de la pandemia, va a ser tremendamente importante. Los cuestionamientos a ese criterio profesional o la intensidad con que ese criterio profesional se aplique, de allí que sea tan relevante. El otro concepto que se clarifica es el de stewardship. Y fíjate que es algo difícil traducir el concepto de stewardship, porque de lo que habla el marco conceptual es de assess de management stewardship, o sea, la administración de la administración. Y por eso traducir stewardship como administración a secas no me gusta. Yo prefiero traducirlo como gestión, ¿no es Gestión del cierto? negocio, sí, gestión del negocio. Control de la gestión, tal vez, porque el Bueno, control, tú ahí, sabes que claro, ahí Leonardo estás viendo un vínculo directo con todo el tema de control de gestión, que las compañías hoy en día claro, pero un tienen. vínculo directo, pero el control de gestión es parte de toda la teoría contable. Sí, El control de correcto. gestión no es una disciplina separada de la contabilidad. Bueno, Desde mi punto de así vista, el como control de finanzas, pues gestión. Leonardo, así como finanzas es parte de la contabilidad. Yo no podría entender un concepto como el EBITDA desde fuera de la contabilidad, por ejemplo.
o ROI fuera de la contabilidad, o ROA fuera de la contabilidad. ¿Te fijas? Bueno, lo otro que clarifica también es la incertidumbre de la medición y el concepto de sustancia sobre forma. Son clarificaciones, son nuevas guías, hay bastantes ejemplos y yo creo que las empresas deberían tener claridad respecto de cómo aplicar estos cambios que son significativos ya para no caer en este misunderstanding, este malentendimiento que Claro. hay a nivel de práctica contable. Y allí es donde se puede hacer muchísimo. Fíjate que a mí me da la impresión de que un buen reporte, un buen informe para apoyar una política contable debe tener en cuenta estos conceptos que están basados en el marco conceptual, valga la redundancia. Muy, muy interesante. Sí. Entonces, yo creo que ya eso sería suficiente para comentar acerca de este gran tema, porque podemos hablar por horas y por días de este documento que a mí me parece muy importante, Luis. ¿Te parece si en algún momento en el futuro lo volvemos a tratar, pero ya Bueno, prácticamente hablando? recuerda, Leonardo, que tenemos la figura de las conferencias y podríamos dedicarle un tiempo a una conferencia para esto, porque ahí podemos extendernos más en el tiempo. Ahora, invito a los que nos ven en términos de que a fin de mes, el 28, vamos a hacer una conferencia con respecto a los temas de combinación de negocio que el regulador internacional está de alguna forma ahí modificando, está adaptando cosas, está haciendo revisiones de lo que ha sucedido con la aplicación de la NIF3, por ejemplo. Estoy muy entusiasmado con eso, Luis. Under Common Control Transactions, que es un tema nuevo, las transacciones bajo control común. Uf, increíble la cantidad de temáticas que pueden surgir desde allí y orientaciones. No, excelente. Así que bien. Bueno, Super. Leonardo, entonces nos vemos en un próximo video corto y también a fin de mes 28 en la conferencia. Así que, Leonardo, un abrazo y espero que este año sea un excelente año para ti, para toda tu familia y para todos los que nos están viendo. Para todos va a ser así. Muchas gracias, Luis, que esté bien. Chao.